Bienvenidos a su canal favorito, El Rincón, donde diseccionamos, analizamos a fondo y celebramos con pasión ese universo fascinante de las series otomanas que, admitámoslo, nos roban el aliento y nos mantienen pegados a la pantalla. Es un verdadero placer tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha provocado un terremoto en los cimientos del fandom turco, un tema que tiene como protagonista a Kerem Bürsin, su pasada relación con la bellísima Hande Erçel, y ese giro inesperado que ha dado su vida, tanto a nivel profesional como personal, tras esa ruptura que capturó la atención de todos los medios y las redes sociales. Prepárense porque la información que les traigo hoy es de primera mano, jugosa y, créanme, nadie se lo esperaba venir. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a la noticia principal, si eres nuevo en este espacio, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. No olvides activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ni uno solo de nuestros vídeos. Aquí te prometemos que siempre estarás al tanto de las últimas noticias, análisis profundos, jugosas curiosidades y chismecitos bien informados del mundo de las series turcas. Te aseguro que no te arrepentirás de unirte a nuestra comunidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al grano. Todos, absolutamente todos, recordamos esa relación que fue una montaña rusa de emociones, esa historia de amor tormentosa y al mismo tiempo, absolutamente encantadora, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su química en pantalla, esa conexión palpable que vimos en cada episodio de Senkalkam, trascendió las barreras de la ficción y se materializó en una relación real que hizo soñar a millones de fans alrededor del mundo. Fue como si el cuento de hadas que veíamos en la televisión se hubiera hecho realidad. Pero como suele suceder en el impredecible mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin, dejando a muchos de nosotros con el corazón hecho trizas. La pregunta que todos nos hemos hecho una y otra vez desde entonces es, ¿qué ha sido de Kerem después de Hande? ¿Cómo ha afectado esa ruptura, que fue tan mediática y comentada, su carrera y su vida personal? Bueno, agárrense fuerte porque lo que les voy a revelar es una mezcla fascinante de resiliencia, una ambición desmedida, y una pizca de sorpresa que seguramente los dejará boquiabiertos. Kerem, lejos de dejarse vencer por la tristeza, la decepción, o la nostalgia, ha demostrado una capacidad asombrosa para reinventarse y para enfocarse con una determinación admirable en su carrera. De hecho, se ha involucrado en proyectos que son radicalmente diferentes a lo que nos tenía acostumbrados, mostrando una faceta mucho más seria, más comprometida y ambiciosa como actor y como productor. Ha decidido tomar las riendas de su destino y no conformarse con ser simplemente un rostro bonito en la pantalla. Uno de los proyectos más ambiciosos, y que ha generado más expectativas, en los que Kerem se ha embarcado es la miniserie histórica titulada Eflatun. Esta producción, que aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, promete ser un hito absoluto en la carrera del actor, ya que no solo la protagoniza, dándole vida al personaje principal, sino que también participa activamente en la producción y en la elaboración del guión. Esto demuestra su deseo de tener un control creativo sobre su trabajo y de involucrarse en proyectos que realmente le apasionen. Eflatun nos transporta a la fascinante Estambul del siglo XIX, una época de profundos cambios sociales, de tensiones políticas y de una efervescencia cultural que marcó un antes y un después en la historia de Turquía. En este contexto histórico, Kerem interpretará a un joven idealista, un soñador con una fuerte convicción en la justicia y la igualdad, que lucha incansablemente por hacer del mundo un lugar mejor. El drama histórico es un género que Kerem no había explorado a fondo hasta ahora, y este proyecto le brinda la oportunidad de demostrar su versatilidad como actor, su capacidad para interpretar personajes complejos y su compromiso con historias que tienen un significado profundo y relevante. La dedicación que Kerem está invirtiendo en este proyecto es realmente notable. Se rumorea que ha estado investigando a fondo la historia otomana, sumergiéndose en libros, documentos y archivos históricos para comprender a fondo el contexto en el que se desarrolla la historia. También se dice que ha estado aprendiendo dialectos antiguos para dar una mayor autenticidad a su personaje y para que su interpretación sea lo más creíble posible. Este nivel de compromiso es lo que distingue a los grandes actores y lo que hace que sus interpretaciones sean tan memorables. Pero la cosa no acaba ahí. Kerem también ha estado trabajando en una película de acción de alto presupuesto, una producción que promete ser espectacular y que cuenta con un equipo técnico de primer nivel. Aunque el título de la película aún no se ha revelado, se sabe que Kerem se ha estado entrenando intensamente en artes marciales y en el manejo de armas para el papel. Esto demuestra su compromiso con ofrecer un producto de calidad a sus fans y su deseo de sorprenderlos con un rol completamente diferente a lo que han visto de él hasta ahora.
Esta película representa un cambio radical en su carrera, ya que se aleja de los roles románticos que lo catapultaron a la fama y se adentra en un género mucho más físico, más exigente y que requiere de una gran preparación. Esta decisión ha sorprendido a muchos, pero también ha generado una enorme expectación, ya que demuestra que Kerem no tiene miedo de asumir nuevos retos y de explorar diferentes facetas de su talento. Es una muestra de su ambición y de su deseo de crecer como actor. Además de estos proyectos cinematográficos, Kerem ha seguido trabajando en publicidad y ha colaborado con varias marcas internacionales de renombre. Su imagen sigue siendo muy cotizada en el mundo de la moda y el entretenimiento, lo que demuestra que su popularidad no ha disminuido a pesar de la ruptura con Ande. De hecho, se podría decir que se ha reinventado a sí mismo, que ha aprovechado este momento de cambio para consolidar su posición como uno de los actores más importantes y versátiles de Turquía. Pero la verdadera bomba, la noticia que realmente ha sorprendido a todos, es la información de que Kerem está trabajando en un proyecto secreto en Hollywood. Sí, lo han escuchado bien. Hollywood. Se rumorea que se trata de una serie de televisión de acción y suspense, una producción ambiciosa que cuenta con un gran presupuesto y con un equipo creativo de primer nivel. En esta serie, Kerem interpretaría a un agente secreto con una doble vida, un personaje complejo y lleno de matices que le permitiría demostrar su talento como actor. Los detalles sobre este proyecto son escasos, ya que se mantiene en el más absoluto secreto. Sin embargo, se sabe que Kerem ha estado viajando constantemente a Los Ángeles para reunirse con productores, directores y guionistas de renombre. Esto indica que el proyecto es serio y que Kerem está dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo para hacerlo realidad. Este proyecto representa un gran paso en su carrera, ya que le abre las puertas a un mercado internacional y le permite trabajar con algunos de los mejores profesionales de la industria del entretenimiento. Si esto se confirma, estaríamos hablando de un antes y un después en la trayectoria de Kerem Bürsin, un punto de inflexión que podría catapultarlo a la fama mundial. Ahora bien, hablemos del elefante en la habitación, de la pregunta que todos se hacen pero que pocos se atreven a formular en voz alta: ¿cómo ha afectado la ruptura con Hande a Kerem a nivel personal? Aunque es difícil saberlo con certeza, ya que los detalles de su vida privada son celosamente guardados, se puede inferir que la separación ha sido un proceso doloroso y difícil para ambos. Sin embargo, Kerem ha demostrado una gran madurez y profesionalidad al no permitir que su vida personal afecte su trabajo. Ha evitado hacer declaraciones públicas sobre la ruptura y se ha enfocado en sus proyectos, lo que demuestra su compromiso con su carrera y su respeto por Hande. En cuanto a su vida sentimental, se han rumoreado varias relaciones, pero ninguna ha sido confirmada por el actor. Se le ha vinculado con algunas actrices y modelos, pero hasta el momento no ha habido ninguna prueba contundente de que esté saliendo con alguien. Lo que sí es evidente es que Kerem está enfocado en su crecimiento personal y profesional, y que no está buscando reemplazar a Hande de forma apresurada. Se le ve feliz, seguro de sí mismo y con muchas ganas de seguir adelante. Pero volviendo al tema principal, ¿qué podemos esperar de Kerem Bürsin en el futuro? A juzgar por sus últimos proyectos, podemos esperar una carrera llena de sorpresas, de éxitos y de nuevos desafíos. El actor ha demostrado que no tiene miedo de asumir nuevos retos y que está dispuesto a salir de su zona de confort para crecer como artista. Su ambición, su talento y su carisma lo han convertido en una de las figuras más importantes del entretenimiento turco, y su incursión en Hollywood podría abrirle las puertas a un mercado global. En resumen, Kerem Bürsin, lejos de hundirse tras su ruptura con Hande Erçel, ha resurgido como un ave fénix, reinventándose a sí mismo y embarcándose en proyectos ambiciosos que prometen catapultarlo a la fama internacional. Desde miniseries históricas hasta películas de acción y proyectos secretos en Hollywood, Kerem ha demostrado que tiene mucho que ofrecer y que está dispuesto a luchar por sus sueños. Su historia es un ejemplo de resiliencia, ambición y profesionalidad, y nos demuestra que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una oportunidad para reinventarse y seguir adelante. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Qué te parecen los nuevos proyectos de Kerem Bürsin? ¿Crees que logrará triunfar en Hollywood? ¿Te gustaría verlo de nuevo en una telenovela romántica o prefieres que explore otros géneros? Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión con nosotros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin. Recuerda darle like al vídeo, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.